Los circuitos de Fórmula 1 son ruidosos, peligrosos y rápidos. Para paliar estos problemas, se han desarrollado lenguajes propios. Pilotos, ingenieros e incluso los propios coches están en constante comunicación. Una revolución secreta de la electrónica ha cambiado la imagen de la Fórmula 1. Dominio y control. El piloto de este jet supersónico se está alineando para aterrizar en la cubierta de un portaaviones. La cubierta mide casi el doble de la línea de boxes de la Fórmula 1. Este avión de 23 toneladas debe aterrizar en la mitad de ese espacio a 240 kilómetros por hora. Hay poco margen para el error. La cubierta es ruidosa y está abarrotada. Los aviones aterrizan, repostan, se rearman y despegan a todas horas. Entre el ruido ensordecedor y la acción hipnótica, todo está coreografiado al milímetro por la torre de control del portaaviones. Dicen que la cubierta de vuelo de un portaaviones preparado para el combate es el lugar más peligroso de la Tierra. Pero para algunos, este lugar es igual de peligroso. Los boxes de Fórmula 1 están llenos de combustible, neumáticos, equipo y gente. Son peligrosos porque no hay nadie que esté al mando de todo. Cada equipo hace entrar a su coche según la estrategia de carrera. A veces hay varios coches y varios equipos trabajando a la vez. Se necesitan 19 personas y 7 segundos y medio para hacer una parada perfecta. Y esas 19 personas tienen que rendir a la perfección. Si uno de los eslabones de la cadena está oxidado, pierdes 10 segundos, pierdes el liderato, pierdes la carrera. Es una coreografía, literalmente, algo que se podría ver en un escenario. Todo el mundo sabe exactamente qué tiene que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y practican, 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 hasta que son casi perfectos. En cada parada o pit stop hay que ser más rápido, más listo o simplemente dejar atrás a los rivales. En lugar de mantener a todo el mundo informado, como en los portaaviones, el truco está en mantener el secreto ante los demás. Con el ruido del motor y el de los coches que circulan por la pista, es imposible oír o hablar. Los portaaviones disponen de un amplio sistema de comunicaciones electrónicas, pero sobre la ruidosa cubierta de vuelo no son fiables. Aquí es mejor hablar por señas. Sobre esta cubierta de miles de millones de euros, rodeados por lo último en sistemas de comunicación electrónica, no hay nada más seguro que unas sencillas y claras señales. Las señas manuales también se usan aquí. En el punto de frenado, los gatos entran en acción. 3 hombres cambian cada rueda. Cuando están listas, los mecánicos hacen claras señas manuales. Se retiran los gatos. Donde más se tarda es en el repostaje. Cuando la piruleta se levanta, el coche puede salir. Las señas sencillas son lo mejor en medios ruidosos y estresantes. Este FA-18 Hornet se prepara para volar. Ya está enganchado a la catapulta de proa. Los motores se preparan para el despegue. El piloto hace una seña, retira las manos de los controles de vuelo. El lanzamiento está controlado por el oficial de catapulta, el lanzador. Comprobando viento y controles. Preparado. Fuego, hasta luego. Una vez en el aire, el piloto toma el control. Aletas fuera, pulgares arriba. Esta es la versión en la Fórmula 1 de los lanzadores. Son ingenieros electrónicos. Han inventado un software informático llamado control de lanzamiento. En la parrilla de salida, los pilotos se sientan y disfrutan del paseo.
Pues lo único que yo estoy un poco en contra son las largadas automáticas, porque ya solo depende del carro y nada del piloto. El control de lanzamiento acaba cuando se levanta por primera vez la válvula de admisión. En la primera curva, el piloto recupera el control. Igual que el piloto del Hornet, quien una vez en el aire toma los mandos. El control de lanzamiento es una interacción entre el motor, el embrague y el sistema de gestión del motor para hacer automáticamente la mejor salida posible. El sistema opera por sí solo. Gestiona la potencia transferida hacia las ruedas por el embrague, de manera que se consigue la máxima aceleración. Los ordenadores lanzan a los coches desde la parrilla mejor que los pilotos. Estamos viendo una salida controlada. Hay muchos aspectos a tener en cuenta y el piloto está muy ocupado en esta primera fase de la carrera. Pero creo que es un apoyo que el piloto realmente agradece. El control de lanzamiento, en mi opinión personal, y con esto me juego la cabeza, es una tontería. Y Mario Tyson tiene toda la razón. Los ingenieros hacen las salidas. ¿Cómo hacen ellos la salida en la cabina? ¡Pum! Quitan el dedo del botón. Es lo único que hace el piloto, salvo apoyar el pie en el suelo. ¿Cuál es la labor del piloto en la salida? Dirigir el volante, eso es todo. En tiempos de Nigel Mansell, en los años 90, los pilotos controlaban las salidas. Es espectacular, pero quemar goma es desperdiciar energía. Hoy, el suave control de lanzamiento electrónico es un ejemplo de cómo ha ido perdiendo importancia el piloto de Fórmula 1. Ya no está solo en la cabina. Antes, en la Fórmula 1, el piloto era el amo. Ahora, ya no está solo en su monoplaza. El coche de carreras moderno no lo conduce un solo hombre. Tener un buen equipo para poder ganar un buen carro, un buen motor, buenas llantas. Y fuera de eso uno tiene que hacer un buen trabajo de piloto y un buen trabajo con los ingenieros y el resto de la gente de equipo. En la fabricación del coche de Montoya interviene un numeroso equipo. Diseñadores, ingenieros, expertos en aerodinámica y mecánicos trabajan juntos para producir el coche en el cuartel general del equipo Williams. Yo siempre digo que hay un 50% de éxito que lo hace el coche y 50% que lo hace el piloto. Las carreras las gana realmente el hombre y la máquina. ¿Entendido? Ganar en la Fórmula 1 es una ciencia. Tanto en las carreras como en los entrenamientos, todos los movimientos que hace un piloto se controlan y se graban. Esto se denomina adquisición de datos, telemetría. La telemetría se ha convertido en algo vital en la Fórmula 1. No puedes vivir sin ella. La telemetría es el único medio para obtener datos mientras el coche está sobre el asfalto. Y se necesitan montones de datos. Todos esos datos son recogidos por sensores telemétricos colocados por todo el coche. Miden las revoluciones del motor, la presión del aceite, el flujo de combustible, la posición del acelerador, la temperatura del embrague, la temperatura del tubo de escape, controlan la selección de marcha, el movimiento de la suspensión, la fuerza de la gravedad y más. Los datos llegan a través de cables de alta velocidad hasta 2 cajas de control electrónicas. Los datos codificados se envían por conexión de microondas a través de la antena de transmisión. Fuera, en la pista, el coche está en contacto constante con los ordenadores de boxes. 2 datos fundamentales, la temperatura y la presión, se controlan constantemente durante la carrera. Otros datos menos importantes usados para calcular factores como la aceleración lateral se transmiten una vez por vuelta. Observamos y controlamos el motor durante toda la carrera, desde que se enciende.
Los ingenieros controlan los datos de telemetría y normalmente un ingeniero sabe que algo no va bien antes de que el piloto lo note. En los boxes, los ordenadores descargan datos directamente del coche. Estos datos no son solo para los ingenieros que están en la pista, también se envían al cuartel general de BMW en Alemania y de Williams en Inglaterra. La adquisición de datos y el nivel al que medimos el rendimiento del coche es bastante amplio. Tenemos unos canales casi infinitos grabando todo tipo de parámetros y podemos pararnos a interpretar esos datos y obtener la información que sea más significativa. Información más significativa significa realizar un examen minucioso de los datos en busca de la pista más nimia que pueda conducir a pequeñas mejoras en el rendimiento. Hoy, sobre la pista, los ingenieros de software superan en número a los mecánicos. Antes, los ingenieros de carrera observaban los coches sobre la pista. Estaban pegados a otro sistema de obtención de datos, el piloto. Su cerebro era el ordenador y su boca, la impresora. La pregunta sin respuesta es, ¿eran mejores los pilotos o solo diferentes? A la vista de Nürburgring. Era un antiguo circuito de los años 50, con 180 curvas. Dios, ¿cómo podían pilotar allí? Eran pilotos diferentes, eran más importantes en aquel entonces que ahora. En los primeros grandes premios no había telemetría. Los pilotos simplemente hablaban o se quejaban de su coche. Era rápido, lento, sobreviraba, subviraba, tenía un pinchazo, se recalentaba, traqueteaba y se paraba. O se estrellaba. Era así de simple. En las carreras largas, los pilotos de los biplazas iban acompañados por mecánicos y equipo. El reglamento recogía qué herramientas podían usarse. Hacerse oír en la pista entre el estrépito de los motores sin silenciador siempre ha sido difícil. A los espectadores se les podía gritar a través de los megáfonos, pero los pilotos que estaban en la línea de salida poco podían oír. Una bandera era la única manera de dar la salida. También había otras. Los pilotos corrían durante horas con una vaga idea de cuál era su posición en carrera. El contacto entre el piloto y los boxes era casi nulo. Uno de los primeros en organizarse fue el director del equipo Mercedes, Alfred Neubauer. Le impresionó ver cómo se comunicaban los equipos en los Estados Unidos e importó sus ideas. El equipo Mercedes se hizo famoso por sus estrategias. Para los pilotos, las señales secretas con banderas, las tablas que se sacaban y las señas supusieron una gran ventaja, aunque fueran bastante crípticos. Alfred Neubauer es el pionero en Europa de la estrategia de carrera. Y el primero en darse cuenta de la importancia de introducir al piloto dentro de un equipo. El origen exacto del control de las carreras se pierde en la noche de los tiempos. Hay muchos modelos probables. La bandera de la Victorian Railway. Rojo para detenerse. La organización de las carreras de caballos era un modelo obvio para los coches. Ambas contaban con maestros de ceremonias y organizadores. Y esta historia sobrevive en el lenguaje moderno de la Fórmula 1 en términos como parque cerrado y paddock. Y en el paddock se discute la corriente 4. Un tema siempre interesante en el automovilismo. Durante los 40 años siguientes, las tablas y las banderas seguían siendo el único medio eficaz para transmitir información a los pilotos. Pero en el pit lane no se podía hacer nada para mejorar la comunicación. Era imposible mantener una conversación coherente con el ruido de los motores. A finales de los 70, el Lotus, Colin Chapman, que era piloto de avión, probó con auriculares conectados a un casco de piloto de carreras modificado. El casco llevaba incorporado un pequeño micrófono y unos altavoces. Aún lejos de ser perfecta, la comunicación conseguía vencer algo al ruido.
Como todas las buenas ideas de la Fórmula 1, rápidamente fue adaptada por otros equipos. Tenemos que hacer lo mismo. Te pongo otros 9 litros, tienes otras 7 u 8 vueltas. Eso es, 9. Sube la altura delantera derecha 1 centímetro. Ya está. Hecho. Pronto todo el mundo disponía del último elemento imprescindible para el pilotaje, el intercomunicador. De ahí a la instalación de radios solo había un paso. La antena del Lotus de Ayrton Senna es claramente visible detrás del piloto. Senna y poco después Schumacher empezaron a hablar mucho. Empezaron a comunicárselo todo a los ingenieros durante la carrera. Y de repente se había vuelto una herramienta muy importante. Y discutíamos mucho en carrera, las estrategias. Decidíamos cambios en las paradas. A finales de los 80, todos los equipos se comunicaban directamente con sus pilotos. Decidían la estrategia en plena carrera. Pero no a todo el mundo le gustaba. Durante muchos años fue muy difícil comunicarse por culpa del ruido, las vibraciones, las interferencias en la pista. Tenías la posibilidad de hablar con tu equipo, pero era difícil entenderse. Llevabas protecciones de oídos para el ruido de los motores. Era difícil oír los altavoces del casco. Así que la comunicación por radio fue, en mis 20 años de piloto, un horror. Nunca funcionó perfectamente. A mediados de los 80 las cosas mejoraron. Este gráfico de la época tipo Guerra de las Galaxias intentaba explicar el futuro. A la comunicación por radio se unían unas cajas de control conectadas a sensores del motor. Los datos llegaban a boxes para ser analizados posteriormente. Si los ingenieros de carrera observaban alguna señal de desgaste del motor o un mayor consumo de aceite, podían comunicarse con el piloto y evitar una catástrofe. A veces los ingenieros lo que hacían, incluso conmigo, era decir, mira, baja las revoluciones a 500 para proteger el motor, si puedes. Especialmente si estábamos en buena posición para ganar la carrera. La telemetría podía usarse con fines estratégicos, especialmente en los 80, los años en que el turbo se bebía la gasolina. Tuvimos muchos problemas de combustible, sobre todo con los coches turbo. Teníamos que ahorrar combustible. A veces tenías que apagar el motor auxiliar. Hubo una carrera que fue increíble. Patrick Head y yo tuvimos un enorme intercambio por radio porque yo estaba ganando la carrera y seguí sus órdenes. Me dijo que apagara el motor auxiliar. Y en cuanto lo hice, Keke Rosberg me adelantó. Intenté mantenerme a su nivel, pero me puse histérico. ¿Cuándo puedo encender el motor auxiliar? ¿Cuándo puedo encenderlo? Y cuando los ingenieros decidieron que tenía combustible para terminar la carrera, me dejaron encenderlo. Hice una carrera fantástica y gané. Buena parte de ganar o perder está en la estrategia, en cuando paras, en si vas a llevar el coche lleno de combustible y hacer pocas paradas, o ligero, para que pese menos e ir más rápido pero haciendo más paradas. Y saber si vas a cambiar de estrategia durante la carrera dependiendo de lo que pase alrededor. En los 90, la telemetría ya iba en los dos sentidos. Los coches, como este Williams de 1993, disponían de telemetría bidireccional. Desde boxes se podían enviar órdenes directamente a algunos componentes del coche. La mezcla del motor y algunos parámetros de la electrónica del motor se podían alterar. O también la estrategia del control del diferencial se podía alterar. También se podía enviar un mensaje al piloto que le saliera en pantalla y le dijera algo sobre su posición en la carrera o algo sobre un problema que habíamos visto a través de los datos que nos llegaban desde el coche. En 1993, ante el temor de que la tecnología estuviera robotizando este deporte, se prohibió la telemetría bidireccional. Pero era inevitable que algunos equipos infringieran las reglas. Había la posibilidad de ocultar códigos informáticos secretos entre el software que desarrollaba funciones autorizadas.
Al organismo de control de la Fórmula 1, la FIA, le fue imposible prohibir la telemetría bidireccional. La prohibición se levantó en el año 2002 y se reabrió la vieja discusión de si los pilotos corrían el peligro de ser meros instrumentos, muy bien pagados, eso sí, de las máquinas. Puede prescindir de todo lo que le diga la telemetría bidireccional. Puede pulsar los botones por sí mismo y cambiar los mapas de ignición, de combustible, el DIF y todo lo demás. Pero la telemetría reduce el trabajo del piloto y así puede concentrarse en pilotar y no tiene que tocar el ordenador del volante. Los ingenieros de carrera obtienen mucha información electrónicamente. El coche les dice durante la carrera cómo se siente, a cuántas revoluciones va, a qué temperatura está y todo eso. Pero al final del análisis, un buen piloto con un sentido de bienestar mecánico, como Michael Schumacher, que es brillante en eso, como Nigel Mansell, que era extremadamente bueno, puede añadir una considerable aportación extra a lo que la electrónica dice al ingeniero. Fundamentalmente, solo hay una persona que sujeta el volante y pisa el pedal del freno y que sabe realmente qué está haciendo el coche. Y hay otros elementos en los que el piloto puede sentir el comportamiento del coche y ajustar su pilotaje a ellos, que no se manifiestan en los datos porque él conduce de manera natural según las características del coche. Así que siempre hay que confiar en su reacción. Tienen que usar y comprender la tecnología. Tienen que ser capaces de usarla, así que no es verdad que sean robots. Por supuesto que no lo son, Solo son diferentes habilidades. Es una superposición, pero son diferentes las habilidades que se requieren ahora a las de antes. Uno tiene unas herramientas para jugar dentro del carro, para cambiar los settings, pero ellos están recibiendo mucha más información de lo que uno está recibiendo. Ellos están mirando los números de aceleración, los números de todo, y en base a ellos pueden darle a uno mucha información de qué hacer. Los pilotos de Williams, Montoya y Ralf Schumacher están conectados a una matriz electrónica que controla todos sus movimientos. El papel del piloto ha cambiado, probablemente para siempre. La pregunta es, a medida que avance la tecnología, ¿en qué medida cambiará su papel en la cabina? La respuesta podría estar en el camino que han tomado las cabinas de los cazas modernos. La tecnología está empezando a ocupar la cabina de los pilotos. Le sirve de apoyo mientras él se concentra en obtener la victoria. Buena parte de esta tecnología ha llegado procedente de la industria aeroespacial. Para los pilotos de los cazas modernos, ganar es cuestión de vida o muerte. Pero las condiciones en las que operan son similares a las de los pilotos de carreras. Este simulador para la cabina activa del Eurofighter ha restado algo de control a los pilotos. Ha sido diseñado para ocultar información. 1, 2, ya. La idea es que la falta de noticias sea una buena noticia, a no ser que el piloto necesite saber. Cerrar. La filosofía es que, si no necesitas saberlo, no te lo diré, porque todo funciona según lo esperado. Estos principios y filosofía de diseño refuerzan esto, y en sí mismos han sido posibles gracias a los ordenadores de los aviones. Tanque del ala vacío. Tanque del ala vacío. ¿Combustible? ¿Puntos blancos? El ordenador habla con el piloto, y el hombre puede hablar con la máquina. Hasta que algo va mal. ¿Datos de pantalla? La voz del piloto es como un miembro extra. Voz dentro y voz fuera son los dos sistemas que tenemos. El de voz dentro me permite tener las manos libres, lo que es importante para controlar el avión. Me permite seleccionar otra función, otro display u otra frecuencia de radio, muchas otras tareas.
Tareas que yo llamaría de organización en la cabina, que se hacen con la voz. Combustible bajo. Puedo hacer algo con la voz y con la mano al mismo tiempo. Avisos en pantalla, aumenta mi productividad. Combustible bajo. La mayoría de los pilotos de combate son hombres. Los psicólogos han descubierto que responden mejor a voces femeninas. La naturaleza es sabia, especialmente cuando puedes morir. Arriba. Arriba. La voz transmite los diferentes niveles de emergencia. Si vas a chocar contra el suelo, te dice preocupada, arriba, arriba. O si no está muy preocupada, pero se te acaba el combustible, te da un aviso, bingo. Una vieja clave para decirte que estás a un nivel bajo de combustible. Así que el avión está vivo en términos de cómo te responde. Transónico. Transónico. La cabina sabe por lo que haces dónde está. ¿En qué fase del vuelo está? Cuando estás en el suelo, el avión lo sabe. Y si se acaban de encender los motores, sabe que estás en la pista para despegar, así que te da información apropiada para esas tareas. Ya en el aire, con el tren replegado, me da más información sobre la navegación. Si yo selecciono un objetivo, me da información sobre las tareas de combate. Situación del blanco. Esta es una manera de solucionar el problema de sobrecargar al piloto con la información que tiene disponible. El control de voz y los ordenadores liberan al piloto de todas las tareas, salvo las fundamentales, la estrategia de combate y el ataque. Los microprocesadores lo han hecho posible. Y esa fue la idea que inspiró este coche, el Williams FW15 de 1993. Fue diseñado para liberar al piloto del máximo de tareas posibles, incluso del cambio de marchas. El ordenador se encarga de subir y bajar las marchas. Y si te equivocas de marcha, si le dices que quieres pasar de sexta a segunda y lo haces en mal momento, el ordenador dice, oh, no puedo, porque el sensor de las ruedas me dice que vas a 290 por hora y para pasar a segunda debes ir a 160 por hora. Pero en cuanto el sensor indique que vas a 160 por hora, automáticamente cambiaré para ti. Aprovechaba todo lo que admitía el reglamento. La suspensión activa era un buen ejemplo, el cambio semiautomático otro. El Williams Renault del 92, con Nigel Mansell, dominó el campeonato del mundo de ese año. Y lo que vemos hoy en el Museo Williams es un precioso coche de carreras. El esquema de colores era muy bonito también, todo era perfecto. Mansell ganó con el coche más avanzado de la Fórmula 1. En aquella época, los Williams eran muy superiores tecnológicamente. Habían creado la caja de cambios electrónica semiautomática y darían un paso más con esto. La transmisión constantemente variable, la CVT. Un joven David Coulthard era el piloto de pruebas de Williams en 1993. Ningún banco de pruebas puede sustituir al traqueteo sobre la pista. La transmisión constantemente variable es el ejemplo perfecto de máquinas que hablan con otras máquinas. El motor está conectado electrónicamente a la caja de cambios mediante sensores. Así se mantiene la velocidad del motor en su punto máximo de potencia. David Coulthard no tiene que cambiar de marcha. La electrónica lo hace todo por él. Es muy diferente a todo. Es un poco extraño al principio porque obviamente las revoluciones están muy altas, están al máximo en todo momento. Normalmente trabajamos con la caja de cambios y el piloto es consciente del cambio. Las revoluciones bajan y el coche se mueve adelante y atrás y es todo más agresivo. Pero en cuanto a la sensación del coche, estoy emocionado porque en las curvas es muy suave. No tenemos que reducir de marcha porque el coche lo hace solo. Lo que demuestra que la máquina trabaja mejor que el hombre porque hace los cambios más suaves que yo. Para un ingeniero práctico como Patrick Head, fabricar máquinas que trabajen mejor que el hombre es contribuir al progreso tecnológico.
pero no para la Comisión de Reglamentación. Nos prohibieron usarlo antes incluso de probarlo en carrera. Creo que la gente se asustó antes de tiempo. Pensaron, bueno, si así los coches van a ser más rápidos, vamos a prohibirlo. Menos de un año después, a finales de la temporada de 1993, se prohibieron todas las ayudas electrónicas a la conducción. Se consideraban una amenaza a la lucha entre los pilotos. Pero incluso tras la prohibición, circularon rumores de que se había hecho trampa y que había programas informáticos ilegales ocultos dentro del software legal. Pero prohibir la tecnología en la Fórmula 1 es invitar a los ingenieros a que se esfuercen más. Prohibiendo cosas, lo que haces es redirigir los recursos hacia otro departamento y desarrollar otra tecnología. O profundizar más en la tecnología ya existente, intentando ganar pequeños márgenes de rendimiento. Vamos al límite. Estamos constantemente mejorando. Intentas mejorar entre cada carrera, en todas las carreras. Cada 2 semanas tienes algo nuevo y al mismo tiempo piensas en el motor del próximo año, que tiene que ser completamente nuevo y diferente. Siempre estás creando, siempre estás desarrollando. No hay descanso. No hay descanso. Los ingenieros de la Fórmula 1 viven en una cultura de mejora constante. La posibilidad de mejorar el rendimiento suele ser mayor en la aerodinámica o en los neumáticos. Pero en la parrilla, a la hora de la salida, el motor sigue siendo la base de un buen coche. Hay diferencias significativas entre los motores y, por supuesto, hace falta mucha gente, muchos ingenieros y técnicos para crear un motor que compita con éxito. En el pasado, los motores eran los héroes mecánicos visibles de los coches de carreras. Eran grandes, atractivos y eran la clave para ganar las carreras. Como los boxeadores que alardean antes de una pelea, los equipos presumían de la robustez de sus nuevos motores. Esa época ha pasado. Hoy, los coches modernos se conciben y fabrican en el mayor de los secretos. Sus motores se ocultan al público. Siempre intentas conservar la ventaja sobre tu rival, si la tienes, y por eso intentamos mantener el secreto. Si tienes un motor al descubierto, un buen diseñador de motores podría ver algo y podría aprender algo, incluso solo viendo la forma externa del motor. Y eso es lo que queremos evitar. Este motor E41 de la temporada 2000 es el primero que BMW desarrolló para Williams. El motor de Fórmula 1 está pensado para alcanzar la máxima potencia posible y para durar un tiempo determinado, que es muy poco comparado con un motor de serie. Así que si tuviéramos un motor de Fórmula 1 en un coche normal, habría que reemplazarlo unas 400 o 500 veces para conseguir el mismo kilometraje que con un coche convencional. La potencia generada por el motor de un coche de serie está condicionada a su fiabilidad y longevidad. El motor de un coche de carreras debe ser fiable, pero no tiene que durar mucho. Lo que cuenta es la potencia. El motor de Fórmula 1 ideal debe tener el máximo de potencia y el mínimo peso y tamaño para generar el mejor conjunto coche-motor. Así que lo que hacemos es reducirlo todo, luchar por cada gramo, por cada milímetro, a la hora de diseñar cada parte, incluso hasta el último tornillo. Los motores actuales son todos de 3 litros y 10 cilindros en V. Con respecto a los de serie, pesan menos de la mitad y miden 2/3 de su tamaño. El interior de estos motores es un laberinto mecánico. La enorme potencia se genera moviendo las partes al triple de la velocidad del motor de un coche normal, a unas 18.000 revoluciones por minuto. Los tubos de escape se ponen al rojo.
se generan fuerzas imponentes. Los pistones experimentan 7000 Gs, 7000 veces su propio peso. Los componentes como el cigüeñal y los pistones se diseñan al límite de su tolerancia. Los diseñadores de motores de Fórmula 1 fabrican los componentes lo suficientemente ligeros como para que alcancen tales revoluciones y lo suficientemente fuertes como para que no se rompan. El cigüeñal de un motor de 10 cilindros en V es más corto que el de un coche normal de 6 cilindros. Es menos del 50% del peso de este. Y esto demuestra en qué hay que fijarse para conseguir las altas revoluciones que se necesitan en la Fórmula 1. No es solo el cigüeñal, es el pistón, también son las bielas. Para aumentar las revoluciones, tienes que mantener las fuerzas de masa bajo control, lo que significa reducir el peso al mínimo absoluto. Y al mismo tiempo aumentar la resistencia de los componentes. Así que tenemos un pistón muy ligero y pequeño en nuestro motor de serie, que realmente es muy avanzado. Pero comparado con el motor de Fórmula 1, como ven, los manguitos son mucho más cortos. Es mucho más refinado. Intentas eliminar cada gramo individual, intentas reducirlo en fracciones de milímetro para conseguir realmente llegar al límite. Eliminar peso o llegar al límite físico de los componentes es el secreto de un motor ganador. Fabricarlo lo suficientemente resistente para que dure la distancia precisa sin que explote. Es casi un producto desechable. Después de unos 400 kilómetros, está muy gastado. Muchos componentes deben ser sustituidos. Algunas piezas fundidas se conservan y se refrescan, pero muchas hay que reemplazarlas. Así que se puede pensar en ello al revés. Si el motor de un Fórmula 1 durase unos 1000 kilómetros, estaríamos muy enfadados, porque eso significaría que tendríamos probablemente un exceso en términos de peso. Reducir el peso